¿Cómo están? Acá estoy con el famoso mueble de la cuarentena, porque me parece que lo voy a llamar así. Y la verdad que he recibido un montón de mensajes de gente que se ha enganchado con la idea de querer lavar algún mueble que tienen en la casa. Entonces se me ocurrió hacer este videito para contarles qué necesitan ahora que se están abriendo un poquito más algunos negocios. Igualmente yo utilicé realmente lo que tenía. Y voy a contarles algunos tips, algunas cosas como para que arranquen. Y me pareció que necesitaba hacerlo al video porque es más práctico si lo ven, ¿sí? Bueno, este, como verán, es un mueble provenzal, era todo blanco. Y ya vamos por la tapa. Acá puse esto lo vamos a sacar. Acá puse una de las puertas. Ahora les voy a contar por dónde vamos. La tapa está toda con lo que sería la primera mano de removedor y espátula, ¿sí? Acá la podemos ver. Lo mismo los cajones, que mi idea, ¿se acuerdan que yo les conté? Es combinarlos con blanco, que ya pueden ver que queda divino, pero igualmente les aclaro que esto va todo de nuevo, porque esto es del mueble como vino y no está como yo quiero. Entonces, para lograr esta primera etapa del mueble, ¿qué necesitamos? Removedor, la verdad, el que encuentres. Yo habitualmente uso ese que, a ver, no es ninguna publicidad de nada, pero bueno, es en gel, es al agua y es el que estoy acostumbrado a usar en el taller. Esta vez usé este y la verdad que me resultó fantástico. Entonces, el primer paso es poner, yo ahora lo voy a contar, no lo voy a hacer porque la verdad que es difícil hacerlo porque es muy fuerte, es muy abrasivo y no puedo las dos cosas a la vez. Entonces, el primer paso es aplicar con un pincel removedor sobre la madera, ¿sí? Una vez que lo dejamos actuar, el removedor empieza a aflojar la madera, la pintura, empieza a hacer como a levantarla, como a hacer globitos, y ahí puedes usar lo que tengas en casa. Con decirles que yo en realidad, casa de herrero, cuchillo de palo, usé espátulas, una cuchilla vieja, cuchillos sin punta. La idea es no cavar, no lastimar la madera, sino una vez que en realidad, voy a correr un poquito porque acá estamos en proceso. A ver, este lado del mueble tiene el removedor puesto y una vez que está el removedor puesto, vos lo que haces es agarrar y con la espátula, un ejemplo porque acá ya está hecho, es empezar acá a ver la parte de la viruta, es empezar a moverlo la primera parte con espátula, ¿sí? Una vez que está espatulado o que le pasaste todo lo que tenías, insisto, acá le falta, recién ahí vos vas a poder agarrar la viruta. En este caso no usé esta viruta gruesa, también viene una viruta fina, que es para muebles por ahí más delicados, enchapados, ¿sí? Entonces, para todo, antes que nada, guantes, fundamental el uso de guantes, porque realmente es muy abrasivo y todo lo que vas a usar después también lastima mucho las manos. Entonces, con la viruta, una vez que el removedor ya actuó, la espátula hizo lo que pudo, ahora sí viene el momento de virutear. Entonces, yo voy a hacer solo un pedacito y la viruta lo que va a hacer es remover todo lo que no pudo la espátula, ¿sí? Seguimos todavía sin limpiar el efecto del removedor, porque les cuento que el removedor sigue actuando. O sea, hasta que no lo limpiamos bien al final del trabajo, con agua, con detergente, el removedor sigue actuando. Entonces, el mueble estaría en esta etapa, o sea, en la etapa de removedor, y esto que ven acá tiene removedor, espátula y viruta. Y la verdad está soñado, pero no está terminado. Lo que le falta a este mueble es la lija, ¿sí? Pero sinceramente
digamos que es de gran, o sea, lo que la ayuda del removedor y de la viruta es impresionante. Esto me han consultado un montón, el tema de las lijas. Bueno, yo tengo de todo porque, vuelvo a repetirles, al tener taller uno va buscando distintas herramientas. Son estos taquitos o estas lijas que tienen goma adentro, ¿sí? Si son cómodas, son súper cómodas, obviamente, pero vos podés agarrar un taco de madera cualquiera, agarrás una lija, la enrollás y la agarrás. Es más cómodo, pero les aclaro algo, que en los lugarcitos más chiquititos es mano y lija, o sea, no queda otra, ¿sí? Directamente la mano. Esto lo que hacemos es, en el sentido que va la veta, una vez que terminamos de virutear, ahora viene la lija y lijo hasta que realmente esto quede súper bien, súper prolijo, liso, bien terminado. Y no se sorprendan, a ver, hice un poquito para no hacer tanto lío, porque muchas veces se van a encontrar, y seguramente es lo que me va a pasar a mí, que en todos los muebles, o en casi la mayoría de los muebles, no siempre la madera es la misma. Entonces, muchas de las consultas vienen por ahí, que se encuentran que una madera es más oscura, es más clara. Bueno, ahí es donde una vez que yo termine de lavar el mueble, tendré que decidir qué dejo lavado, qué madera dejo lavada y qué madera dejo pintada, o si realmente el mueble da como para dejarlo lavado. Porque por ahí lo lavo entero y realmente la madera no es linda, o no está buena, o está muy lastimada. Entonces, a tener en cuenta estos detalles. Una vez que elijo todo y lo termino bien, es donde el mueble se debe lavar y cortar el efecto del removedor. Eso lo voy a hacer en una segunda parte, en otro video, porque en realidad tienen para bastante. Entonces, primero arranquen con esto, que creo que es importantísimo. Y esto que estoy mostrando desde hoy, porque acá quedan divinos, no los voy a usar, son los tiradores que tenían los cajones, pero están algunos rotos, entonces así se ven divinos, pero voy a ponerle otros tiradores y esto ya se me va a ocurrir alguna idea. Y los cajones la verdad quedaron sensacionales, ya les conté igual lo que había pasado con ellos, sí, estaban bastante maltratados, pobrecitos, pero bueno, la verdad no me doy por vencida, acabamos con el mueble y espero que les sirva, que estos tips a tener en cuenta les sirvan para en estos días poder trabajar con lo que tengan en casa. No es mucho, la verdad, la viruta viene así, en bolsa. Por ahí tenés en tu casa, si pintaste hace poco, generalmente viruta hay, removedor, insisto, el que tengas, lijas, acordate cuanto más alto es el número, más fina es, y remové el removedor con lo que tengas. Ah, y un detalle importante, un poquito de aguarrás en una lata y el pincel se limpia con aguarrás. Así que bueno, nos estamos viendo en el próximo tutorial que será, espero, cómo proteger este mueble lavado.